Ok, mis hermanos, bienvenidos a esta última clase. Mm, Hoy vamos a ver, primero vamos a ver unas objeciones a la doctrina del decreto de Dios. La semana pasada hablábamos sobre el decreto de Dios, este accionar de Dios, por así decirlo, en su soberanía. Recording in progress. Y la idea es que vamos a ver primero unas objeciones hacia esta doctrina y después vamos a ver un poquito la doctrina de la concurrencia. Entonces, empecemos con las objeciones. Eh, Quienes critican un poquito la soberanía de Dios o la doctrina del decreto de Dios dice que es inconsistente con la libertad moral del hombre. Básicamente, lo que se dice aquí es que el hombre es libre de tomar sus propias decisiones y entonces, al buscar conciliarlas, la libertad de decidir del ser humano y la soberanía de Dios, eh, y no lograr eh, encontrar un equilibrio en estos dos elementos, pues para algunos críticos de esta doctrina dicen que la doctrina del decreto de Dios o de la soberanía de Dios, pues no es tan bíblica, y de hecho de aquí viene también esta percepción de que al final Dios termina como dependiendo un poco del ser humano. Pero si algo vemos en la Biblia es el hecho de que Dios es soberano y el hombre también es responsable de sus acciones. Y aquí hay por lo menos tres textos que quise poner. Por ejemplo, dice Génesis 50, verso 19 y 20, pero José le dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy. Ustedes hicieron esto, pero Dios hace esto. Hechos 2:23 es Pedro predicando. Este fue entregado, hablando de Jesús, por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz. Ustedes son los responsables, pero era parte del plan de Dios. Hechos 4:27 al 28, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles, los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ellos, Herodes, Poncio Pilato, los judíos, tomaron sus decisiones de crucificar a Cristo, pero estaba dentro del marco de lo que Dios había establecido. Algo que debemos de tener muy en claro aquí es que los autores bíblicos no intentan armonizar la soberanía de Dios y la libertad del hombre. Tampoco lo presentan como una contradicción. Ellos solamente nos presentan la soberanía de Dios y la libertad del hombre como una realidad. Ellos no intentan explicarnos esto, ellos simplemente están diciéndonos, esto pasa. Vemos a Dios obrando soberanamente y en este marco de la soberanía de Dios vemos al hombre tomando decisiones también. Entonces, si los autores bíblicos no intentaron explicar esta conexión, por así decirlo, o este elemento para entender la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, pues tampoco es nuestro trabajo hacerlo. Vemos el hecho que Dios es soberano, vemos el hecho que el hombre es responsable, y por cuanto vemos esto en la Biblia, creemos esto, porque está en la Escritura. De hecho, me gusta así de manera muy práctica, Efesios 2:3, muertos en delitos y pecados, andábamos según las pasiones de nuestra carne. Ahí vemos la libertad del hombre para tomar decisiones desde una naturaleza caída, sin Cristo, ¿no? Un libre albedrío caído. Y en Efesios 2:10 dice, para que andemos en las buenas obras que Él ya preparó de antemano. Ahí vemos ya la vida cristiana con Cristo, ¿no? Entonces, la soberanía de Dios no es inconsistente cuando vemos la libertad moral del hombre. No lo vemos como un tema
que no está en la Escritura. Vemos estos elementos en la Escritura. La otra objeción que se levanta en contra de la soberanía de Dios es que básicamente dicen que si Dios es soberano, pues entonces desaloja todos los motivos para el esfuerzo humano. Básicamente el argumento que presentan es, si Dios tiene un decreto que se va a cumplir, ¿para qué me preocupo en hacer esto o aquello? Y aquí tenemos que tener cuidado, sobre todo aquellos que van con la bandera reformada o de la teología reformada, que luego caen en un hipercalvinismo, por ejemplo, en el sentido de que, pues si Dios ya decidió todo lo que va a pasar, entonces como por qué tengo yo que hacer algo como orar, como congregarme, si Dios ya tiene a los elegidos que va a salvar, entonces como para qué voy a evangelizar. Entonces, esa forma de pensar es no entender la teología reformada, ¿no? Me gusta la historia de Hechos 27, en los versos 23 al 31. eh, Pablo va en este barco que luego está naufragando y Pablo les dice, Dios me acaba de decir que todos nos vamos a salvar. No teman, el barco va a sufrir, va a destruirse, pero todos nos vamos a salvar. Y luego dice, pero si tú sales del barco, entonces no te vas a salvar, ¿no? Mantente en el barco. O sea, Dios ya dijo algo, pero hay un elemento que tú tienes que hacer, ¿no? Eh, los decretos de Dios para nosotros están en su palabra. Tenemos un llamado para obedecer la palabra de Dios. Es más, en tu Biblia puedes ver todo el capítulo de Hebreos 13 y vas a encontrar deberes cristianos. No por el hecho de decir, no, Dios es soberano, no me toca hacer nada. No, hay una responsabilidad en el creyente, ¿no? Qué triste es ver cristianos que dicen conocer mucha teología y no se suman a servir en su iglesia local. No entiendo esa paradoja de personas que leen libros, que escuchan tantos predicadores de supuesta sana doctrina y su sana doctrina solamente termina siendo como un elemento que les ha hecho crecer su orgullo, su arrogancia, cuando la sana doctrina debería de movernos a esforzarnos más desde la gracia, ¿no? Filipenses 2:13, Dios obra en nosotros el querer como el hacer. Efesios 2:10, Él ya preparó las obras, dice, para que las hagamos, para que andemos en ella. Implica esfuerzo. Jamás la soberanía de Dios nos llama a no esforzarnos. La otra objeción que se levanta cuando hablamos de la soberanía de Dios es que dicen que hace a Dios el autor del pecado. No, la Biblia jamás nos menciona esto. La Biblia nos dice, por ejemplo, Salmo 92:15, Dios es recto. Eclesiastés 7:29, Dios hizo recto a los hombres, pero ellos buscaron muchas artimañas. Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado por el mal, él mismo no tienta a nadie. Y primera de Juan 1:5, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Berkhoff lo dice de esta manera, el decreto respecto al pecado no es decreto eficiente, sino permisivo, o es un decreto para permitir, a diferencia del decreto que produce algo, cuando Él ha decretado crear algo, en Dios no puede aplicar este decreto para producir, porque Él no produce el pecado. El problema de la relación de Dios con el pecado va a permanecer de cierta manera como un misterio para nosotros. Un misterio que yo creo que de este lado de la eternidad no lo vamos a acabar de resolver, ¿no? Uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo es que la serpiente entró en el Edén? ¿Cómo es que Adán y Eva fueron tentados y terminaron cayendo en pecado? ¿Por qué Dios permite esto en ese momento en específico? Bueno, pueden surgir muchas preguntas, pero la Biblia es clara. Dios no es el autor del pecado. Y estas objeciones surgen cuando hablamos de la soberanía de Dios. Entonces, es común muchas veces encontrarnos, y de hecho cuando hablamos un poquito de la doctrina de la salvación, aquí entran muchas objeciones, ¿no? Es que al final
Jesucristo ya dio 99 pasos, solo a ti te falta dar uno, ¿no? Eh, Luego se presenta el Evangelio diciendo, mira, Jesús está tocando a la puerta, Él es un caballero, Él no va a entrar si no lo dejas entrar, porque la decisión es tuya. eh, y al final presentamos como un Dios que depende netamente del ser humano. Entonces, cuando hablamos de la soberanía de Dios, nos vamos a encontrar con muchos elementos alrededor de ella que van a surgir muchas preguntas. Y esto es importante verlo en teología propia porque estamos hablando del carácter de Dios. Eh, Estos ejercicios que algunos hacen, y si no hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro, y si no hubiera ido, y si hubiera ido, y si no hubiera dicho nada, y si hubiera dicho algo, siempre ahora sí que estos multiversos que surgen de repente en nuestra mente ante una situación, eh, nos hace generar como estas dudas de si Dios tiene realmente el control de todo, ¿no? La soberanía de Dios nos recuerda que Dios tiene el control de todo, ¿no? Y es aquí donde entra lo que se conoce como la doctrina de la concurrencia. Y eso es lo que quiero que veamos un poquito hoy. Ya vimos un poquito las objeciones a la doctrina de la soberanía, pero ahora veamos la doctrina de la concurrencia. ¿Qué es? Básicamente es la doctrina que indica que en todo lo que sucede, Dios está activo conforme su agencia y también lo está la criatura o la creación conforme su agencia. Es decir, en todo lo que sucede, Dios está actuando, pero también la criatura o la creación está actuando. Y hay un punto de concurrencia entre estas dos acciones. La concurrencia es la cooperación del poder divino con los poderes, ojo aquí, subordinados, de acuerdo con las leyes preestablecidas para su operación, haciéndolas actuar y que actúen precisamente como lo hacen. Un ejemplo aquí bien claro es, ¿qué pasa cuando saltamos? Bueno, cuando saltamos, caemos. O sea, la ley de la gravedad hace que volvamos al suelo. Bueno, esa es una ley preestablecida eh, que Dios instituyó en su creación. Y entonces, cuando yo salto, hay una consecuencia lógica por la ley que Dios estableció. Entonces, esta concurrencia entre la ley que Dios estableció como la ley de la gravedad hace que cuando yo tomo la decisión de saltar, pues regrese al suelo. No podemos volar porque Dios lo estableció así, ¿no? Eh, Ahora veamos algunos otros elementos aquí para entender un poquito esta doctrina de la concurrencia. Y de las cosas que tenemos que entender son como, por ejemplo, uno, la criatura o la creación no obra por sí misma. Dios obra también, es decir, ni la creación ni la criatura, es decir, nosotros, no tenemos un libre albedrío absoluto. Si lo tuviéramos, fuéramos igual a Dios. El único que puede tomar decisiones absolutas sin depender de ninguna circunstancia es Dios. Nosotros actuamos en un mundo que está, por así decirlo, encerrado bajo esta soberanía de Dios, bajo estas leyes preestablecidas de Dios. Es ahí donde nosotros actuamos, ¿no? Es ahí donde nosotros tomamos nuestras decisiones, ¿no? Es ahí donde nosotros, vaya, vamos en el día a día decidiendo las cosas que decidimos. Y aquí me gusta verlo de esta manera. Imagínate,
No sé si has visto de repente en algún restaurante esta área de niños, ¿no? Algunos restaurantes tienen un área de niños. Esta área de niños es un salón, por así decirlo. Ok, los niños entran ahí a jugar, se cierra la puerta, ellos no pueden salir de ahí. Pero lo que pase ahí adentro, por así decirlo, se pelean, se golpean, se caen, se divierten, está enmarcado dentro de este salón de niños. Bueno, nuestras decisiones están enmarcadas, ¿no? Dentro de la soberanía de Dios. Por eso Dios sigue teniendo el control, pero tampoco no somos robots como para suponer que nosotros no tenemos un elemento de decisión, lo que decíamos hace un momento, la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, concurriendo juntas. Por eso es la doctrina de la concurrencia, ¿no? Eh, cuando pecamos, hay una consecuencia, ¿no? Y esto, bueno, en la iglesia local lo veíamos hace un tiempo cuando estábamos estudiando el libro de Amós, cuando el lenguaje un poquito antropomórfico en la Biblia nos dice que Dios se arrepiente, ¿no? Este es un lenguaje humano, ¿no? Pero en esencia es, Dios dejó una ley preestablecida. Si obedecemos, pasa esto. Si desobedecemos, pasa esto. Entonces, cuando yo decido obedecer la palabra de Dios, va a pasar algo, ¿no? Cuando yo decido desobedecer la palabra de Dios, va a pasar algo. Entonces, no es que Dios cambie, es que Dios ya dejó establecido su ley y en esa ley preestablecida hay consecuencias con base a las decisiones que yo tomo, ¿no? Yo pudiera decir, decido no orar, no leer la Biblia, no congregarme. Bueno, van a haber consecuencias. Decido leer la Biblia, orar, congregarme, servir, evangelizar, van a haber consecuencias. Dios no cambia, pero Él ha dejado leyes preestablecidas, que hay elementos que son los resultados de nuestras decisiones. Y por eso en teología se dice que tanto las criaturas como la creación obran dentro de los límites decretados por Dios. La Biblia dice que el mar tiene un límite decretado por Dios. Nosotros tenemos límites decretados por Dios. No podemos volar, como decía hace rato. La fuerza de gravedad nos vuelve a aterrizar, ¿no? Y mira cuán perverso es el pecado, que hoy en día vemos hombres diciendo que son mujeres y mujeres diciendo que son hombres. Esto es literalmente una ofensa directa a Dios diciéndole, tú no sabes lo que hiciste, ¿no? Y están tomando decisiones que son responsables de esas decisiones, queriéndose salir, por así decir, queriendo ser Dios. En esencia es eso, queriendo ser igual a Dios, que es el pecado de Génesis, ¿no? La causa primera, o el decreto de Dios, que esa sería la causa primera, crea este espacio que te decía, este salón, por así decirlo, donde la causa secundaria opera. La causa primaria, que es la de Dios, crea el espacio, crea este elemento, este salón de niños, por así decirlo, donde las causas secundarias, que son nuestras decisiones, están operando, ¿no? Entonces, este es un poquito elementos para entender la doctrina de la concurrencia. Veamos algunos ejemplos en un sentido positivo. Nuevamente, Génesis 45:5. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido acá. ¿Quiénes vendieron a José? Sus hermanos. Pero luego dice, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Los hermanos de José deciden venderlo, pero Dios está en el asunto, está enmarcando este momento.
No es que esté aprobando lo que los hermanos estén haciendo, y esto es importante entenderlo, ¿no? Porque yo he escuchado gente que aquí luego dice, bueno, pero entonces si Dios es soberano, Él pudo hacer que yo no peque, ¿no? Él puede hacer que yo no peque, pero como no lo hace, Dios quiere que yo peque, entonces voy a pecar. Porque si Dios quisiera que yo no pecara, pues hiciera algo. No, no. O sea, esa es una forma infantil y necia para justificar una vida de desobediencia. Definitivamente la Biblia dice que Dios no tiene comunión con el pecado y nuestro llamado es a santidad. O sea, nosotros pecamos por nuestra decisión. No es como que, ay, es que cuando me vine a ver ya tenía yo la botella de cerveza en mi mano y ni cuenta me di. No, claro que sí te diste cuenta. Fueron decisiones que tomaste claramente. ¿No? Los hermanos de José tomaron decisiones no aprobadas por Dios, pero Dios, aquí se cumple lo de Romanos 8, obra todas las circunstancias para un bien. ¿Quién ha hecho la boca del hombre? Dice en Éxodo 4:11, o quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego, ¿no soy yo el Señor? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. O sea, es Moisés, ve, habla, haz algo, te toca, es parte de lo que yo te estoy mandando a hacer, ¿no? Josué le dice, no temas a causa de ellos, porque mañana a esta hora, dice, yo los entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, descarretará sus caballos y les quemará sus carros. Igual. De hecho, perdón, todo el libro de Josué es así. Es, ya les di la tierra, vayan y peleen. Este elemento de la concurrencia. Yo ya les di la victoria, pero mánchense las manos, agarren la espada, mánchense, peleen, ¿no? Eh, y esto es importante entenderlo, vuelvo a repetir. La soberanía de Dios no puede ser un pretexto para mi desobediencia. Es que si Dios ya eligió a quienes van a salvar, ¿para qué evangelizo? No, o sea, qué triste es ese pensamiento. Qué triste es ver hoy gente que dice ser reformada, que parece ser que cuando eran pentecostés, cuando eran de otra denominación, servían más, tenían un mayor compromiso con Dios, con la iglesia local. Y desde que se volvieron reformados, resulta que ahora ya ni oran, ya ni ayunan, ya ni leen su Biblia, porque leen sus teologías sistemáticas, leen sus Calvinos, leen sus lo que sea, ya no quieren servir en la iglesia, ya no evangelizan, porque es casi, casi, no, pues ya Dios los eligió, Él va a hacerlo. Qué triste es usar la soberanía de Dios para justificar una vida de desobediencia, hermano. En sentido negativo, David le dice a Abisaí y a todos sus siervos, mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida, cuanto más entonces este benjamita, déjenlo que siga maldiciendo porque el Señor se lo ha dicho. ¿No? Este hombre sale a maldecir a David y David dice, Dios está en el asunto, así que no hay problema. Hay de Asiria, vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación, dice Isaías. Eh, contra una nación impía la envío y contra el pueblo de mi furor la mandaré. O sea, Dios usando naciones para llevar un juicio a otras naciones. Ahora el Señor ya ha puesto un espíritu, dice Primera de Reyes, de mentir en boca de todos estos sus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ustedes. Nuevamente, Dios obrando elementos bien específicos para propósitos específicos. Jamás debemos entender la doctrina de la concurrencia como que Dios y el hombre están haciendo un equipo de tal manera que pensemos que Dios depende de la cooperación del hombre. No, mis hermanos. Cuando hablamos de la doctrina de la concurrencia, no estamos diciendo que Dios depende del hombre, no.
Claro que Dios va a salvar a quien Él ha determinado salvar, con nosotros evangelizando o sin nosotros, porque su propósito se va a cumplir. Pero si nosotros no obedecemos, Dios va a levantar a alguien más para que le obedezca. Si yo no le hablo a alguien, Dios va a mandar a alguien. Entonces el problema no es que el propósito de Dios no se cumpla. El propósito de Dios se va a cumplir. El problema va a ser mi desobediencia delante de Dios. Y si vivo una vida en desobediencia delante de Dios, valdría la pena examinarme si estoy en Cristo. No es posible decir que estoy en Cristo viviendo una vida en desobediencia, ¿no? Entonces, la obra de Dios tiene una prioridad por encima de todo, participemos nosotros o no. Nosotros somos los que dependemos de Dios, no Dios de nosotros. Alejados de mí, dijo Jesús, nada pueden hacer. Dios ha decretado todas las cosas. Las acciones son evitables, pero su resultado es seguro. Los eventos son hipotéticos, pero lo que sucede, lo que va a suceder ya ha sido decretado. Y estos son elementos que son importantes saber. Como les decía, no debemos entender la doctrina de la concurrencia como que Dios y el hombre están cooperando de tal manera que Dios dependa de nosotros. Dios nos invita a participar de su obra y qué gran privilegio, hermano. Qué gran privilegio que nos tome en cuenta. Él puede, vaya, lo, usar animales literalmente si él quisiera. Pero Dios nos dice como su iglesia, quiero que otros conozcan de mí a través de usted. Él pudiera mandar sus ángeles. Es más, creo que no sé si lo mencioné acá, pero en algún sermón lo mencionaba cuando veíamos un poquito este elemento de Job. Satanás obedece a Dios. Dios le dice, solo vas a tocar esto y Satanás obedece. Y a veces medito y digo, ¿será que Satanás es más obediente que yo? Porque Dios me dice, comparte mi palabra, sírveme, congrégate, ofrenda. Y siempre busco un pretexto, una justificación. Qué triste. Dios ha decretado todas las cosas, las acciones son evitables, pero su resultado es seguro. Los eventos son hipotéticos, pero lo que sucede ha sido, lo que va a suceder ha sido decretado. ¿Qué significa esto? Que Dios ha determinado lo que va a hacer. Eh, Como he dicho, si Dios quiere salvar a alguien, puede decirnos a nosotros, ve y háblale. Yo puedo evitar ir, como Jonás, agarrar para otro lado, pero el propósito se va a cumplir. La acción de yo obedecer puedo evitarla, pero el resultado de Dios sí o sí se va a dar. Es una realidad, ¿no? Ahora, aquí quiero, en estos últimos 3 puntos, quiero nada más hacer aquí una aclaración. Existen causas necesarias, libres y contingentes. Dios gobierna sobre las causas necesarias, libres y contingentes. Para ejemplo, aquí, por cuestiones de tiempo, no, pero tú conoces tal vez la historia, Primera de Reyes, capítulo 22. En esencia, son dos reyes que van a ir a una guerra. Uno de los reyes básicamente está diciendo, llamémosle a un profeta, los profetas dicen, sí vayan, les voy a darle la victoria, dice Dios. Pero uno de los reyes dice, no, 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 no hay otro profeta por acá. Dice, sí hay uno, dice, pero siempre me profetiza cosas que no me gustan. Tráelo. Y profetiza y dice, si vas, te van a matar, porque Dios no está con ustedes. Dios no les ha dado la victoria. Y dice el rey, ¿ya viste? Solo me dice cosas que no me gustan. Entonces, pues no. Entonces deciden ir a la guerra. Pero este rey dice que se viste de soldado.
no se viste de rey. La idea era para que no lo viera el ejército contrario, ¿no? Eh, Porque ubicaban, o sea, era obvio dónde iba el rey. Entonces él dice, para que no me ubiquen, me voy a vestir de soldado, ¿no? Entonces, van a la guerra y están buscando al rey y no lo encuentran, no lo encuentran. Y dice la escritura que un soldado del otro ejército avienta una flecha al aire. No sé si se acuerdan de esa historia. Y justo le cayó a este rey. Y dice que justo en medio de un espacio en la armadura. O sea, ¿cuál es nuestro pensamiento cuando pasa algo así? Qué casualidad, decimos. ¿Verdad? Ese es nuestro pensamiento. ¿Has leído el libro de Esther? Dice que una noche el rey no puede dormir. Y dice, tráiganme el libro de las crónicas. Abren el libro y justamente la historia de Mardoqueo. Justamente. Uno dice, qué casualidad, ¿no? Entonces, en teología, cuando vemos estos elementos y vemos la soberanía de Dios, no podemos simplemente decir que casualidad. No, porque si existieran las casualidades, entonces estaríamos diciendo que Dios, hay elementos que Dios no tiene control. Y ese no es el Dios de la Biblia. El Dios que se ha revelado es el Dios creador que controla su creación. Entonces hay causas necesarias, causas libres y causas contingentes. Por ejemplo, una causa necesaria en esta historia que te acabo de contar. La flecha es disparada y la flecha cae. ¿Por qué razón la flecha cae? Por una razón, porque hay una ley de la gravedad, una causa necesaria. Sí o sí la flecha iba a caer, ¿no? Avientan la flecha y cae. La causa necesaria. La causa libre. La flecha fue tirada por una decisión del arquero. No encuentran al rey. El arquero no ubica al rey, no dice, le voy a apuntar, ya lo vi, le voy a apuntar. No, pero él decide aventar la flecha. Y la causa contingente. La flecha le cayó justamente, dice, entre la juntura de la armadura, justo en un espacio, o sea, lleva una armadura y justo hay un espacio libre y ahí cae la flecha. Entonces, vemos en esta historia causas necesarias, causas libres y causas contingentes. Dios es quien gobierna sobre las causas necesarias, sobre las causas libres también y sobre las causas contingentes. Pero Dios no está empujando al ser humano, vuelvo a repetir, como para quitarnos la libertad de tomar decisiones. Nuevamente, me encanta este elemento que te decía. En la soberanía de Dios es este marco en el cual, como decíamos, es este marco primario que permite que las causas secundarias estén dentro tomando estas decisiones. Y nada más como un elemento aquí, nunca olvidemos que aunque no tengamos una explicación satisfactoria sobre el tema del pecado y de la maldad, al final Dios triunfa y traerá justicia sobre este mundo. Porque es aquí donde entra, y bueno, en este curso no lo podemos ver, pero entra la doctrina del pecado, ¿no? Eso en teología sistemática se llama amarteología, que es la doctrina del pecado, y es tratar de entender precisamente el elemento del pecado, el elemento de la maldad de este mundo. Y es la famosa pregunta, bueno, si Dios existe, ¿por qué permite tanto sufrimiento? ¿Por qué permite que sus santos sufran? ¿No? Siendo que Él pudiera evitar, ¿no? Pero el sufrimiento es parte de este lado de la eternidad. Hay sufrimiento, nuevamente,
por causas necesarias, por causas libres y por causas contingentes. Y con esto quiero concluir. Hay sufrimiento por causas necesarias, por causas libres y por causas contingentes. ¿Cuál es el sufrimiento que viene por causas necesarias? Si yo brinco de un segundo piso al suelo, obvio que me va a pasar algo. Si yo decido andar en situaciones de peligro, el riesgo está que me pase algo. Si yo decido estar en situaciones de tentación, la posibilidad de que yo termine pecando es alta. O sea, si yo me la paso, no sé, viendo pornografía, la, obviamente es una decisión que yo estoy tomando en prender mi computadora, mi teléfono e ir a ciertos lugares. Y obviamente van a haber consecuencias. Esto no es como, ay, es que el enemigo me prendió la computadora y la página apareció. No, somos nosotros los que estamos tomando esas decisiones. Esas son las causas necesarias. Y por lo tanto, mi pecado al traer esas consecuencias va a haber un sufrimiento. Y qué pena, qué triste es cuando alzamos nuestro rostro al cielo y le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Si nosotros hemos decidido ese tipo de cosas. Causas libres. A veces el sufrimiento llega por causas libres. ¿Qué significa esto? Como te decía, si yo decido tomar ciertas decisiones como desobedecer a Dios, un ejemplo que a veces pongo y lo hemos platicado a veces eh, eh, en algún discipulado, es si yo decido serle infiel a mi esposa, van a haber consecuencias. ¿Dios me puede perdonar? Sí, pero van a haber consecuencias. Es un sufrimiento que viene causado por mis decisiones. Y en tercer lugar, causas contingentes. Hay sufrimientos que surgen, que pasan en nuestra vida y no tenemos la menor idea de por qué está pasando. Y el hecho que encontremos una explicación no elimina el dolor. Cuando perdemos un ser querido, por ejemplo, uno puede preguntarse, ¿pero por qué? Si Dios nos lo explicara, el dolor no se va a ir. Justo ayer tuvimos un dictamen médico no favorable, no el que esperábamos para mi hija. Y de las cosas que nos hemos sentado a meditar con mi familia es, no lo entendemos, no estamos buscando un culpable. Y aun cuando encontráramos algo, ahí está el dictamen médico. No lo entendemos. Lo único que entiendo es que Dios tiene el control. No lo entiendo. No entiendo por qué el dictamen médico de mi hija es ese. Nos duele. Hemos llorado con mi esposa, con mi hija, pero Dios no me debe explicaciones. Lo único que ha traído paz a nuestros corazones es Dios no ha perdido el control. Él no ha perdido el control. Qué horrible sería saber si Dios lo tomó por sorpresa esto. A nosotros sí, pero a Él no le toma nada por sorpresa. Entonces, tenemos que entender que hay elementos que no vamos a entender y que al final del día el sufrimiento es parte de este lado de la eternidad.
Y hay sufrimientos de este tipo, necesarios, libres y contingentes. Y, y, y lo ideal siempre va a ser tratar de alinear nuestra vida a la palabra de Dios, con su ayuda, desde nuestra imperfección. La teología propia no es otra cosa que conocer a Dios, al Dios que nos ama, al Dios que ha enviado a su Hijo. La teología propia no es para simplemente decir, ah, llevé un curso de teología propia. No es, conozco un poquito más a Dios. Conozco un poco mejor su amor, su gracia, su misericordia. Conozco un poco mejor su obra. Y por cuanto lo conozco un poco mejor, mi amor por Él ha crecido. Y por cuanto mi amor por Él ha crecido, mi compromiso, mi servicio por Él va a crecer. La teología debe de llevarnos a conocer más y mejor a Dios para amarlo más y mejor y servirle más y mejor. Mis hermanos, mis hermanas, gracias por ser parte de este curso. Ha sido para mí una gran bendición poder estar 10 semanas con ustedes. De verdad que ha sido un regalo para mí poder llevar a cabo este curso y simplemente agradecerles por su tiempo, por su esfuerzo y por entrar en temas que de repente, como hemos dicho, tal vez muy pocas veces se hablan, pero que están en la Biblia y que al final podemos ir a ellos con humildad, con gracia. Entonces, gracias de verdad y gracias por estar orando, gracias por les pido sus oraciones y esperamos pronto abrir otro curso y haremos las invitaciones. Ahí andamos entre si cristología o le entramos al credo de Nicea. Es mi